Muy buenas tardes, nos encontramos con el docente Alexis Oviedo, docente del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, con el cual vamos a conversar un poco sobre cómo se dio la educación durante los 10 años de la Revolución Ciudadana y el gobierno de Rafael Correa. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera saber cuál es, en principios, la primera reflexión que usted tiene sobre la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es un proceso que surge como una esperanza dentro de varios procesos que llegaron políticamente a la crisis, ¿no? Recordemos, teníamos el gobierno inmediatamente anterior, fue sacado por una rebelión forajida, el de Lucio Gutiérrez. Anteriormente tuvimos a Maguad, que fue también sacado por el pueblo luego de hacer medidas como la dolarización y el cuidado bancario. Anteriormente tuvimos tres presidentes en un periodo muy corto: Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón. Entonces, dentro de esta línea política de crisis sucesivas, surgen, eh, según las experiencias políticas, los denominados outsiders, esos personajes que pues expresan o tratan de vincular la voz de diversos sectores de la sociedad que realmente están pues cansados de un status quo. En ese sentido, pues Rafael Correa cataliza aquello y es un insurgir de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, este surgimiento esperanzador, apoyado por varios sectores principalmente de izquierda y también por otras fuerzas sociales, con el tiempo va decantándose y va dando giros a la derecha más acelerados. Una constituyente del 2008 en el cual se generan unas propuestas de derechos, unas propuestas de reorganización del Estado importantes, que sin embargo, al finalizar ese mismo año, al finalizar ese mismo proceso de constituyente, pues las manos del asesor del asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, pues da desde ahí ya nuevos sentidos a lo expresar la constituyente. Desde ese momento tenemos otros grandes hitos como la consulta popular del 2011, donde que Correa pues asume un poder, una concentración de poder, ¿no? Desde popularidad, las elecciones del 2013, donde que claramente ya diferencia su camarilla de poder vinculado al grupo de Guayaquil, el vicepresidente Glass, los hermanos Alvarado, Natalie Celi, y una agenda pues mucho más dirigida hacia ese nuevo segmento de amigos del presidente guayaquileños que buscaban pues cooptar cada vez más poderes del Estado y que realizaron suculentos negocios, como se está demostrando ahora, ¿no? El 2015 quizás es ya el momento de desmantelamiento de las posiciones de izquierda de ese gobierno y pues cosas que no se las planteaba antes se las hacen, se genera un COIP, por ejemplo, un COIP un año antes, un COIP punitivo, un COIP sancionador, una agenda de derechos sexuales y reproductivos muy conservadora, de las manos de una señora, Mónica Hernández, asesora del presidente, que conculca las propuestas de la NIPLA, un tratado de libre comercio con Europa, y culmina el gobierno de esa manera. En el 2016-17 con las elecciones. Claro, entonces mediante todos estos hechos que se han podido, que ha denotado durante estos 10 años, se podría hacer como esto, una división entre el primer gobierno de Correa y el segundo, que fueron muy diferentes. Ingresó con una lid como que de izquierda, de los sectores populares, hasta irse desvinculando progresivamente y enfocarse en lo que eran sus relaciones con la extrema derecha en este caso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? Porque básicamente no es que fue algo muy evidente o muy obvio, sino que era... Sí, empezaría por lo último que usted manifiesta. En verdad, la agenda mediática eh, potente, la agenda mediática, para generar un imaginario distinto al que se daba en la realidad.
O sea, debemos reconocer que Correa era un gran comunicador, y un comunicador pedagógico, incluso sus sabatinas tenían un efecto pues de atraer multitud de personaje carismático. Y desde ese discurso de izquierda, entre comillas, porque canta el Che Guevara, era gracioso ver en las tarimas a Alexis Mera y a Alvarado, que no se sabían la letra moviendo los labios, ¿no? Entonces, desde esos imaginarios de izquierda y desde la catalización populista, porque yo subrayaría este carácter populista, el populista pues se asume de representante del pueblo y con un discurso que atrae al pueblo, más allá de ideologías y más allá de descripciones. Entonces él se ve como ese representante, como ese mesías, como un Perón en Argentina, como un Velasco Ibarra en nuestra realidad en décadas anteriores, ese mesías que va a luchar contra las oligarquías. Pero en la práctica no es así. Si analizamos los números y el plan económico de Correa, favorece no a los pequeños empresarios, no a la crédito productivo, en particular a los sectores que dan más empleo, sino a los grupos del Juri, Raid y Novis, de la señora Isabel Noboa, suegra del actual ministro del gabinete, Pablo Campana, del presidente Moreno. Entonces, así como momentos, yo vería que siempre había un trazado, una agenda de alianza con determinados sectores, no con todos los sectores de la burguesía. Enfrenta al grupo Banco del Pichincha, sí lo hace. Enfrenta al grupo Álvaro Noboa, pero se alía con los que acabo de mencionar. En teoría del Estado, lastimosamente, no es fácil, o casi es imposible, gobernar sin las élites. O gobiernas con algunas élites o no, pero también hay otro sentido de gobernar para las élites o no, ¿no? En ese sentido, pues Correa poco a poco va develando su juego, poco a poco va privilegiando un sector, poco a poco va amalgamando más bien una separación de las organizaciones sociales, una represión a las organizaciones sociales, que se da desde el mismo tema de Ayuma, en el año 2009, si no me equivoco, ¿no? Y posteriormente cosas como los 10 de Lubuncoto, de unos muchachos condenados a un año por tener afiches de Che Guevara, porque nunca se les probó que estaban en cuestiones así como las pretendidas. Esos entornos entonces son los que no se podría hablar de una línea divisoria temporal, o sea, de este año a este año Correa fue chévere y de este año en adelante ya no lo fue. No, son procesos que tienen sus juegos porque lanza una ley como la ley de plusvalía, que era bastante positiva, mal explicada, mal detallada en pesos, en techos, pero sí interesante y derogada por el actual gobierno. Claro. Bueno, muchas gracias por esta parte muy importante. De ahí, en cuanto a la parte de la educación que se hizo, ¿cuáles fueron los avances y los procesos que hubieron? Yo tengo una pregunta un poco más concreta. Tal vez tiene que ver el cambio de modelo educativo con el cambio de la matriz productiva. Bueno, voy a empezar contestando esa pregunta por un esquema, una visión más general, ¿no? Okay. Yo creería que la propuesta educativa de Correa no fue una propuesta revolucionaria en el sentido de generar un cambio pues estructural de la educación en este país. No lo fue, especialmente en educación primaria y secundaria. Hay que subrayar aquello. En educación superior generó una propuesta que sí significó pues cambios en ciertos procesos, en ciertos pilares de la educación superior. Pero en la educación primaria y secundaria se siguió una línea que lastimosamente ha venido siguiéndose desde hace mucho tiempo. El ministro Vallejo, el último ministro del gobierno de Borja, estamos hablando del año 92, fue el mismo ministro de Palacio y el mismo ministro de Correa durante mucho tiempo. Le siguieron la ministra Vidal, el ministro Espinosa, siguiendo una misma línea que en lo curricular, por ejemplo, generaron unos cambios pequeños a lo que es la reforma curricular del año 96. 1. 2.
La Ley Orgánica de Educación Intercultural desarrollada en el 2011 genera, entre otras cosas, una propuesta que coarta la educación intercultural bilingüe en este país y los desarrollos alcanzados desde el año 89 en que ésta se legalizó. Coarta las posibilidades o la autonomía administrativa, el desarrollo de que esta educación pertenezca a los indígenas y sus organizaciones, con sus errores también, porque ha tenido muchos errores en estos procesos, pero el hecho de insertarlo dentro del sistema formal, dentro de la rectoría formal, bajo parámetros mestizos, homogenizantes, diría yo también, hace que haya un debilitamiento de la educación intercultural bilingüe y de los derechos colectivos en educación para muchísimos ecuatorianos. Son 14 nacionalidades indígenas, ¿no? Ese es otro elemento. Un tercer elemento sería pues el ataque indiscriminado al MPD, que controlaba la educación, el sindicato de maestros de la UNE, y con sus bemoles también, pues en lugar de generar un proceso dialógico de reconstrucción o de un tratamiento distinto al sindicato de maestros, lo que hace es destruirlo. Incluso se toma el fondo de pensiones de los maestros, ¿no? Para generar una propuesta que cae en lo mismo, que es el hacer una rueda de transmisión, en este caso el gobierno, antes de la UNE era del MPD y ahora los maestros. Pues no sé cómo está ahora en sí, pero en sus inicios surge como una rueda de transmisión de maestros de apoyo al gobierno y pues ponen a Espinosa de asambleísta, ¿no? Al ex ministro de Educación. Entonces, esos procesos de reformas en la educación significan también que se generen mejores salarios a los maestros, sí, una redistribución, una mejora de salarios, pero un aumento de horas de labor y procesos de control institucional que van restando el tiempo efectivo de aprendizaje en el aula porque tienen que dedicarse a tareas burocráticas, administrativas y de respuestas dentro de un esquema que realmente no le encuentro un sentido si es que va hacia el fondo del aprendizaje en sí y al tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto de la pregunta sobre la matriz productiva, yo diría que el diseño ha estado en general enfocado hacia la educación como un proceso de reproducción. Esa es una de las tareas fundamentales de la educación en la ciudad. Reproducir las condiciones que desarrolla un Estado, su hegemonía, ¿no? En ese sentido ha habido esta articulación. Se trató, creería yo, de vincular una educación más hacia lo que es esta matriz productiva, que fue en la práctica inexistente. En la práctica no se dio un cambio de matriz productiva. Se perdió una oportunidad que planteada estaba, sonaba positiva, pero en la práctica procesos tecnocráticos, procesos de corrupción, procesos de ¿qué será? Novatada de sus personeros, mala comunicación, deficiencias de concepción cultural de cómo implantarla, no se consiguió consolidar una matriz como tal. Sin embargo, la propuesta educativa sí, en el currículum se incluyeron emprendimientos, o sea, que los estudiantes sean emprendedores, esa visión de lanzar al mercado, pero a la vez no planteas en el currículum que sean emprendedores y en la práctica el gobierno no genera apoyos ni en mercados ni en créditos a los pequeños empresarios, a los pequeños emprendedores, y el gobierno apoya, como decía anteriormente, a grupos monopólicos y a la vez refuerza la capacidad de empleos desde el aparataje estatal. Ahora, al no haber dinamizado el sector privado como empleo, entonces hay reducción del Estado, porque el Estado no puede seguir siendo el principal o seguir con la misma dimensión como principal oferente de empleos. Listo, muchas gracias. Hay un término que
fue como la base, la cumbre de lo que era la Revolución Ciudadana, esto del socialismo del siglo XXI. ¿A qué hace referencia? ¿Cuáles son las bases que toma Rafael Correa para basarse en, en esta tesis, en esta teoría del socialismo del siglo XXI y supuestamente aplicarla a nuestro contexto social? En realidad, el socialismo del siglo XXI es un término acuñado, me atrevería a decir, por aquellos sectores más bien opuestos a una propuesta progresista, porque no fue socialista, una propuesta progresista en los diversos países de Latinoamérica, ¿no? El término en sí es acuñado por Heinz Dietrich, un profesor alemán de la Universidad de México que trabajó en Venezuela y que analizó el fenómeno de Hugo Chávez. Entonces surge por ahí esa visión. Hugo Chávez más radical, sí, Hugo Chávez con propuestas tendientes a la generación de un socialismo de otro corte, que sin embargo pues cayeron también en matices populistas y llevaron a que no se dinamicen procesos productivos en Venezuela. Ese es el caso que tenemos ahora. Un amigo me contaba que Chávez decía, pues vamos a generar procesos conjuntos, funcionaba, pero también decía, te doy casas, y te doy tractores, y te doy semillas, y la gente pues, decía, no, pues yo no quiero, porque era otra dinámica. Entonces, ese motejamiento, pues lo vinculan a Evo, le vincularon a Kirchner un poco, a Correa, pero en la práctica el proceso ecuatoriano se llamaría como revolución ciudadana, que es una visión, si vamos al fondo de las palabras, el ciudadano surge en sí en la antigua Roma, si es que vamos muy al fondo, o va en la propuesta de libertad, y más específicamente la propuesta liberal de Francia. Ahí incluso llamábanse entre ellos los líderes de la Revolución Francesa ciudadanos. Ciudadano Robespierre, uno de los más famosos, le gustaba ser llamado ciudadano, y su cabeza rodó bajo la guillotina, como las que él mandó a rodar también, ¿no? Entonces esa propuesta de ciudadano cae como un sentido de liberal, ¿no? Y revolución, pues de revolución no hubo en el sentido que se concebiría un cambio estructural. Bueno, analizándole un poco lo que nos acaba de decir, básicamente la revolución ciudadana sería como denominarle a un proceso en el cual habían líderes específicos, líderes que estaban buscando un cambio estructural, pero que eran ellos los que se daban esa denominación de los que iban a hacer el cambio, los que iban a buscar la redistribución, que iban a buscar una igualdad y equidad social. Entonces básicamente era no sé si por así se podría decir dictadores, pero más o menos como disfrazados de revolucionarios No, el término dictador tampoco me parece adecuado. Claro. Correa ejerció prácticas represivas, pero yo no podría plantear que fue un dictador. O sea, eso es también una visión de la derecha, ¿no? De la derecha radical de este país, de la derecha histórica, que al ver coartados sus intereses, porque un sector de la derecha sí vio coartados sus intereses, o sea, muchos sectores de algunos sectores de las burguesías vieron cortados sus intereses con ciertas medidas que hizo Correa. Sí, entonces ahí viene ese motejamiento. La revolución ciudadana parte desde la visión de la política, y la visión de la política se demuestra en todas las realidades actuales que no es posible llegar con una propuesta única. Es decir, un solo partido como tal, con su propuesta, no puede llegar a una presidencia. Tiene que generar procesos de alianza. Y si ustedes recuerdan, el proceso se llamaba Alianza País. Alianza País como un núcleo donde estaban participando diversas propuestas y diversos partidos estructurados. El mismo MPD estaba cercano a Alianza País. Sectores socialistas, incluso sectores indígenas,
estaban todos conformando esta alianza país para llegar al poder, pues, para enfrentar a quién, Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, ¿no? En las elecciones del 2006. Pero posteriormente es que asimismo estos procesos de alianza, una vez en el poder, pues están amalgamados bajo un líder. O sea, es un proceso populista, se subraya el carácter populista, y es el líder un poco el que da sentido a la unidad o no de un núcleo como tal. Y es el líder el que favorece o no a determinados miembros de ese grupo. Y así es que después dicen, no, ya no somos Alianza País, somos un movimiento, el país, ¿no? El que actualmente gobierna, pero que va generando también procesos de mutación. Por ejemplo, el mismo 2008 sale Alberto Acosta, uno de los líderes. Para el 2009, si no me equivoco, y las previas a las elecciones de asambleístas, sale Gustavo Larrea, otro de los fundadores del país. Igualmente se van desmarcando los partidos como tal que apoyaban dicha propuesta. Entonces el juego es más bien desde la política. Hay que ver también la política como ese juego por el poder y por su destrucción, tomarlo muy en cuenta, no solo las dimensiones económicas o las dimensiones mediáticas, que muchas veces hay diversos discursos que nos venden cosas que no las son en sí, que hay que mirar más acuciosamente. Claro. No sé si es que Henry tienes otra pregunta. Una última. Sí, porque tengo clases. ¿Cómo piensa usted que hubiera sido si se aplicaba la teoría que se supone estaba usando la Revolución Ciudadana? Porque hace un momento hablamos con el doctor Marcos Romero y él nos dijo que tenía una teoría, pero que no se la llevó a la práctica. ¿Piensa que existiría un cambio en nuestro país si esa teoría sería aplicada? Esas prognosis, así sin mucho sustento, pues es atrevido decirle. Si es que vamos a las visiones de la historia, dicen que si la nariz de Cleopatra hubiera sido un poquito más grande, toda la historia hubiera cambiado. Sí, entonces, desde ese sentido, es aventurado manifestar que hubiera habido un cambio si es que se aplicaba o no. Sin embargo, habían propuestas claves para realizarse que no se hicieron. Si es que se realizaba una, como es la revitalización de la pequeña, mediana industria, la búsqueda de mercados internacionales, la dotación de créditos, estoy refiriendo solo a una pequeña en todo, son de los 15 sectores del Estado, no me estoy refiriendo a una. Creería yo que se hubieran podido dinamizar en 10 años el mercado interno, dinamizar propuestas de segmentación, propuestas de competencia, ¿no? Para lograr, qué sé yo, producción para el mercado interno, generar más empleo y no estar en un cuello de botella como nos encontramos ahora. Quizás, pero les decía hace un rato que en la misma teoría del Estado se dice que no se puede gobernar sin las élites, y habían unas élites y unos grupos económicos interesados en que el modelo vía consumo vaya a favorecerles a ellos. Supermaxi del señor Wright, entre ellos, fue uno de los favorecidos, vía consumo, y no es el que da más empleo. Entonces, si es que estamos apoyando acá, muy difícil también apoyar acá. Bueno, agradecemos la ayuda y el tiempo de con gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos por su tiempo. No.